Katia, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Jepa, que hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Sos una distinguida diputada. Acaba de aprobarse un proyecto muy importante para reestructurar un poco el Bambi y darle más recursos sobre todo para que pueda lograr apoyar a la clase media en el problema de vivienda, ¿va? Ujú. Contame un poco de ese proyecto, porque es un proyecto que nace eh, y que ya es una realidad, o sea, ya se aprobó, ya, ya se, Así es. bueno, no sé si No se ha firmado. no se ha firmado. Sí, no, primero, bueno, don Jorge, muchísimas gracias por el espacio y poder compartir un poco de esas ideas que ya se hacen realidad, porque a veces la gente no tiene claro que el proceso para la aprobación de un proyecto de ley se nos hace bastante largo. Este proyecto, bueno, ya ley todavía no se ha firmado, pero ya aprobada en la Asamblea Legislativa, nace desde la campaña. Cuando uno está haciendo el recorrido a lo largo y ancho del país, se da cuenta que lo que nosotros hemos llamado el sándwich, o sea, la clase media, la que está ahí en medio de esos dos panes, no, La que sufre más ahora. exacto, no tiene posibilidad real de tener casa propia, porque históricamente el Bambi ha trabajado por medio de los bonos de vivienda para esos sectores que tienen menos recursos, y pues la gente que sí los tiene, sí se tiene esa capacidad de endeudarse. Ir a un banco. Exactamente, pero este sector lamentablemente ha demostrado, y en esto recientemente se presentaron también el Estado Nacional de la Vivienda, donde demuestra que se carece de oportunidad para poder tener un crédito. Entonces, el proyecto en sí lo que busca es ese fortalecimiento del Sistema Nacional de Vivienda como un todo. Hace cambios estructurales desde la participación de su junta hasta las posibilidades de poder tener o adquirir recursos frescos por medio por ejemplo, hasta de los sistemas nacionales de pensiones, que ahorita se han vuelto como un riesgo, que hacen inversiones fuera del país. Entonces, sigue siendo un banco de segundo piso, entonces tiene la capacidad de poder adquirir esos recursos frescos, colocarlo a través de estos modelos, ¿verdad? De entidades que estén acreditadas y bueno, y poder generar ahí un ciclo que también va muy de la mano de lo que Liberación Nacional siempre ha creído, que es la base de la reactivación económica, ¿verdad? Porque históricamente lo hemos visto también por parte de los especialistas, que es el sector construcción el que de una forma más inmediata genera empleo y una cadena de producción. Entonces, va por esa línea. También dentro de este, proyecto, le sigo diciendo yo, ¿verdad? Por los 2 años de trabajo sigo con la idea de proyecto, pero ya es ley. Con esto también se logró que se bajara cierta cantidad de timbres, de impuestos, sobre todo el impuesto de venta se baja en el caso de esta adquisición que pueden hacer las personas de clase media. Eso fue un problema y tuvimos que negociarlo mucho con gobierno, porque ellos veían en esto más bien un riesgo de que se le podía hacer un hueco fiscal. Y más bien lo que nosotros les decíamos es, no puede haber un hueco fiscal en algo que no ha existido, que más bien va a generar producción, ¿verdad? Entonces, ahí negociamos para que comprendieran que esto más bien se vuelve en algo positivo. Pero ahí el IVA que estás hablando es sobre los materiales En realidad esto va directo al no beneficiario, ¿verdad? Porque va a costar mucho si usted es un constructor y ahí va, ¿verdad? Entonces, esto se hace directamente con la entidad financiera donde hace el todo, y ahí ellos van manejando el control, porque por eso es que de las cosas que nosotros también detallamos mucho en el articulado es que esto es un logro, ¿verdad? En esta rebaja para el beneficiario, o sea, una única persona, en este caso un núcleo familiar, por una única vez, ¿verdad? Que dentro del proceso
pueden ir aplicando ese, ¿Y qué esa valor rebaja. estás hablando de vivienda, más o menos? Bueno, es que, o sea, actualmente, lamentablemente, lo que hemos visto en ese faltante, estamos hablando que se ha trabajado solamente en el 30% de la necesidad total de la vivienda, que es ese sector más, que tiene un poder adquisitivo más alto. Pero lo que es mantenimiento de vivienda y la necesidad de vivienda, estábamos el otro día analizando estos números y veíamos que ya iban por cerca de las 700,000 viviendas o posibilidades de viviendas entre reparo y casa nueva. O sea, son números alarmantes, realmente el vacío que se está obteniendo en Sí, este no, el sector. Bambi ha hecho una labor importante. Creo que es un porcentaje muy alto de las viviendas son a través del Bambi, ¿verdad? Históricamente era así, o sea, porque el FOSUBI, que es el que administra los bonos de vivienda, en estos 2 años han tenido un recorte muy alto. Estamos hablando de casi 8,000 viviendas menos por año, cuando antes era el 60% de la construcción de viviendas era por parte del FOSUBI. Con estos recortes tenemos ese vacío, ese golpe, ¿verdad?, a la sociedad en general, y por eso ahora lo que se pretende es por medio del FONAVI, que es esta que brinda créditos, poder llegar a tener nuevamente un impulso al sector construcción de vivienda. Es un crédito con o sin bono. No, es crédito. Es crédito, Es nada crédito, sin bono, porque este es dirigido a clase media y por eso te hago la diferencia más entre FONAVI y AVE FOSUBI. y FOSUBI. Uh-huh. El monto, bueno, no es que lo que no sé son los montos, pues ahora todo es tan caro que hablar para digamos, clase media, todo vale 60,000, 70,000 dólares. Sí, es una locura. O sea, hablando sí. de ahí, bueno, ya más de 60, 70,000 dólares y ya no son clase media. No, no, no. Pero son cuotas muy altas, parece mentira. Para claro, una pareja, por ejemplo, que quiere construir para comprar una casa, son cuotas altísimas, o sea, 600 dólares, 500 totalmente. dólares. O sea, por eso es que sabemos que con este proyecto las personas o ese núcleo familiar puede llegar a tener esa mayor holgura, ¿verdad? Dentro de lo que va a ser el pago ¿Pero de qué su sería? casa. ¿En tasa de interés o...? En tasa de interés, por supuesto, porque ahorita para el bono, dentro del núcleo familiar tenés que tener un ingreso menor a los 600,000 colones por ahí para poder tener bono. Entonces estamos hablando que para poder entrar dentro de este sistema de crédito puedes estar hablando de más de 700,000 y menos del 1,500,000, imagínense. O sea, eso es clase media ahora. Entonces, más o menos por ahí es donde va a estar rondando las personas que está dirigido este sistema. ¿Y la tasa de interés cuánto se reduce? A ver, en porcentaje no te lo puedo decir exactamente, ¿verdad? Pero porque contra las tasas de interés de los bancos, digamos. Bueno, o sea, lo que te puedo decir es que al quitar el impuesto de venta, ¿verdad? Ya eso baja. Al quitar una serie de aranceles que son temas ahí un poquito técnicos, ¿verdad? Que todavía hay que terminar de ajustar, que no van dentro de la ley, sino en el reglamento, que apenas está trabajando el Bambi, ellos van a ir solo en los proyectando. avalúos, en los estudios legales y todo eso, uno tiene que separar a veces hasta un 15, un 20%. Exacto. Yo creo que por ahí es donde más o menos podemos estar pensando en que puede ser esa reducción en el caso de impuestos, de aranceles, demás. Pero lo otro también es visualizar estos temas de proyección, ¿verdad?, a largo plazo en función de cómo el dinero puede empezar a jugar ahí, ¿verdad?, a moverse.
que es lo que también se busca, ¿verdad? Porque, te reitero, el tema de que es el Pero ellos sector están de colocando la construcción. plata al 5 o 6% en mínimo. Ay, bueno, no sé en cuánto. Si es en Sí, colones, al 4, aquí 3,5, 4. Eh, si la pasa en dólares es rarísimo. Ahora, también es, no, perdón, el 4% en colones y un poquito ujú, más un poquito más en, en, en dólares, en dólares. No, en dólares, perdón, en dólares menor siempre, ¿va? sí. Por eso la cantidad de dólares que se nos vinieron y que nos nos causó tanto daño con la revaluación del colón. Por supuesto, y tal vez que la gente también no entiende Y se esto está porque endeudando en dólares mucha gente, sí, ahí con tenemos ese riesgo también, tan importante. nosotros tenemos un proyecto de ley que también presentamos junto a casi que ingresando nomás, ahí está todavía en la corriente legislativa. Creo que la gente no ha entendido el riesgo de lo que es endeudarse en una moneda que no Que es no es la en que... la que te recibes el Sí, salario. sí. Entonces, este proyecto es de colonización de deudas, así se llama, es porque al día de hoy no hay problema con el tipo cambiario, pero no sabemos mañana. Entonces, lo que se buscaba era que usted si tenía una deuda en dólares la podía pasar en colones, pero que no tuvieras que pagar como esa multa, por así decirlo, ¿verdad? Que te cobran los bancos cuando haces el cambio. Para nosotros hace 2 años era prioritario esto porque la mayoría de gente al adquirir ya sea su Aquí, condominio o si su quieres comprar un automóvil, carro, cualquier cosa, casi es en claro, dólares, ¿no? todo es en dólares. Entonces, ese proyecto ahí está, creo que el espejismo de cómo está la apreciación del dólar ha hecho que la gente lo visualice, de que no es prioritario, pero para nosotros fue uno de esos proyectos que firmamos como fracción. Estos dos, precisamente, tiene la firma de los 19 diputados. En ese entonces yo era jefa de fracción, soy yo la primera que lo firmo por eso, pero en realidad estos son dos proyectos que vienen de la fracción porque sabemos que puede tener un impacto país. ¿Y ese cómo está negociándose con el gobierno? No le han puesto como observación No. negativa, pero está ahí. Yo creo que tal vez por lo mismo, por ese espejismo que vivimos, no lo consideran tan prioritario y ahí está. Pero esperemos que en estos periodos de sesiones ordinarias se avance, porque don Jorge, yo no puedo tampoco negar que esta división de tiempos de cada 3 meses que tiene la Asamblea entre sesiones ordinarias y Complicado. extraordinarias hace que se nos frene cada 3 meses en ese periodo de sesiones extraordinarias, que son las correspondientes a que el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo, convoque, frena absolutamente todas las iniciativas. Entonces, yo el otro día hacía números, yo creo que ya lo que nos queda efectivo son 9 meses ya, para irnos, porque en realidad si haces esos lapsus, te das cuenta que el Ejecutivo se centró en jornadas por un tiempo, luego se centró en otro proyecto y entonces no convoca nada, entonces nada avanza. Es un tema. Es complicado, ¿no? O sea, Sí, no sé cómo le está yendo con la nueva ministra de la presidencia. creo que eso lo veríamos ahorita en noviembre, que arranque el periodo de sesiones Pero extraordinarias. si la ministra debe estar en continuo, Sí, pero no. O sí, sea, ¿no? este gobierno, si hay algo que ha demostrado es la falta de diálogo. Y, y a ver, ahorita en noviembre, cuando arranca este periodo, es cuando se negocian por parte de las fracciones con el Ministerio de la Presidencia esos proyectos. Vamos a ver cuál es la actitud, ¿verdad? Bueno, ahora Sí, están en el presupuesto, ¿no? sí, ahorita estamos en presupuesto. Nuevamente, qué lástima que no se tenga una visión de la importancia de la inversión en lo social y lo que ellos visualizan eh, como lo pongo yo en arroz y frijoles, esos números en negro, lo que hacen es el recorte de todo el área social. Y no puede ser que el Ministerio de Educación esté presentando un presupuesto menor
que el de este año, a sabiendas que este año y recortándole no tiene para terminar el año en salarios. al Ministerio de Seguridad con los Total. problemas que tenemos muy serios. Los problemas muy serios de la seguridad ciudadana sí es algo que hay que ponerle mucha atención, porque todo se puede venir abajo Totalmente. si no llegamos a una agenda nacional, con acuerdos entre. Don Jorge, en esto yo siempre digo que la mejor inversión en seguridad es la prevención. Y la mayor prevención es asegurar que nuestros niños y nuestros jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo formal. El año pasado se excluyeron, porque yo nunca hablo de deserción, porque ellos no se van porque quieren. Estamos hablando de más de 23,000 niños y jóvenes que quedaron excluidos del sistema educativo. Precisamente ahí es donde uno visualiza el error de haber recortado en 110,000 niños las becas de Avancemos, becas de transportes, los comedores escolares. Los comedores ahorita están sobreviviendo con 400 y resto colones por día en promedio por estudiante. Es una cosa alarmante. Entonces, cuando uno mira esto y ve las condiciones de los centros educativos, ahí donde uno dice, y se lo he dicho al ministro de Hacienda, que él es el encargado de hacer la política social en el país, el ministro de Economía, que es el ahorro más caro que podemos tener en la historia. El problema de la educación es un problema que data ya de muchos años, ¿verdad? Ahora la crisis se profundiza más, pero no hay, vamos a ver, un ministerio como el de Educación Pública, con casi 85,000 empleados, de los cuales 65,000 son profesores o maestros, y hay una gran capa ahí burocrática, digamos. Tiene que cambiar la estructura del Ministerio de Educación. Hay que hacer algo más profundo. Ya el sistema educativo, ya aquel sistema en que le dan uno un libro, un cuaderno y se memoriza, y eso ya pasó. Los maestros hay que escogerlos muy bien. Hay que volverlos hay que hacer una reingeniería. Sí. Por no decir otra cosa. Esto es como un círculo en donde usted tiene que visualizar ese potencial que puede tener el cuerpo docente, donde ahorita, por una resolución también de la Sala Cuarta, ellos no pueden tener capacitación dentro de lo que se considera el horario laboral. Entonces, ¿en qué momento los vas a capacitar? Un fin de semana, no los veo yo en disposición a hacer eso. Cuando hay que cumplir un plan de 200 días lectivos, me acuerdo yo cuando estábamos bajo la administración de don Leonardo Garnier siendo ministro de Educación, los últimos semanas se utilizaban precisamente para capacitación y formación docente, porque ¿qué ganamos también con 200 días lectivos en donde no se hace una cobertura a profundidad? Pero a eso súmele también, don Jorge, ¿qué pasó con los recursos tecnológicos? O sea, cuando lamentablemente se traen abajo el trabajo de la Fundación Omar Dengo y a un año posterior a esto todavía no tienen las computadoras claro, ahí en una bodega. Están embodegadas las de la Fundación más las que dio Fonatel y lamentablemente, ¿verdad?, ahora nos sale la ministra con que eso es parte de una política para evitar que los niños y los jóvenes no se vuelvan adictos a la tecnología. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. No, eso fue un error terrible, ¿verdad? Hay que, ojalá, reflexionar sobre eso. Yo creo que la educación debe estar en el centro de la agenda nacional. Así es. Y es la educación pública, y sobre todo, uno ve que en la educación secundaria, después de que los muchachillos terminan digamos, la primaria, ya cuando
2 años que estudian secundaria ya se retiran, o sea, ya llega apenas el 40%. Y ese 40% otra vez vuelven cuando entran a las universidades públicas, y no están cumpliendo con, digamos, los requisitos que De se acuerdo. requieren. De Entonces las acuerdo. universidades, no estamos graduando gente profesional y estamos pensando en que vamos a traer aquí grandes inversiones y generar empleo de alta calidad. Es increíble, o sea, yo el otro día les decía, Intel vino a Costa Rica no porque existieran aquí las jornadas 4x3, perdón, Intel vino por la calidad y la destreza que tenía esa mano de obra costarricense, o sea, que es muy distinta a la regional en aquel momento por ese resultado de la educación pública. Entonces yo creo que aquí es donde hay que hacer ese alto en el camino y decir hacia dónde queremos ir enfocando a las nuevas generaciones, cuáles son también esas áreas donde pueden ubicar más fácilmente su trabajo, fortalecer el idioma, fortalecer toda la alfabetización tecnológica. Yo creo que por eso es más que necesario tener esto desde un punto de vista de desarrollo integral. Bueno, Katia, nos agarró el agua porque aquí Sí, estoy viendo. Esa es la ventaja nos va a despeinar. Tendré ocasión de volverte a invitar para gracias. profundizar más sobre el tema de la educación. Yo en eso he traído gente muy buena y he escrito también mucho y creo que ese es el problema mayor, el problema que genera todos los problemas de violencia, todos los problemas de desigualdad social. Tenemos que luchar por volver a rescatar la educación, la calidad de educación. No es tanto tener 5,000, bueno, que no son ni 5,000, ¿verdad? Escuelas. Por ahí van. Por ahí anda, sí, pero sí, cerca de 5,000. algunas en malas condiciones de infraestructura. Pero saquemos otro espacio para sí. conversar. No, yo encantada, Jorge, porque este es un tema que apasiona realmente, sí, el tema de educación. A mí la educación es lo primordial, porque ahí es donde comienza la diferencia de clases. Así es. Ahí es donde comienza el gap a Así crecer. Es. Porque es el único mecanismo para poder ascender social y económicamente de las personas. No podemos cortarles esa esperanza, pero yo creo que aquí de verdad mucho que hablar y en estas semanas que estamos con la aprobación del presupuesto, al menos aquí hay una defensora de la educación pública vista en un todo, desde preescolar que está tan austera pero hay que pedir, hasta el tema universitario. Hay que hacerlo todo. Hay que pedir resultados. Nada, que yo le doy los recursos y después, porque en esa burocracia, por supuesto, no llega a nada. Pero aquí usted puede ver también cómo se han negado a dar todos los resultados en el estado de la educación, ¿verdad? Eso Entonces, es increíble. Todo tiene que estar concatenado, pero para eso se requiere una persona que tenga una visión, como integral. le digo, integral, que en este momento... Pero el mundo cambió en educación totalmente, ¿va? Sí. No. Yo ahí sí puedo hablar lo que usted quiera, porque sí he estudiado mucho y sobre todo nuevos sistemas, que es lo importante. No, y don Jorge, igual, esto va de la mano con la cobertura en Internet, va de la mano, o sea, por eso es que esto uno tiene que verlo no solamente dentro del trabajo del Ministerio de Educación, sino cuál es el tipo de país que queremos tener en un futuro y la única forma es ver cuál es el tipo de Ministerio de Educación que tenemos hoy. Es la única forma. Yo he estudiado mucho sobre Finlandia, sobre Estonia, sobre todos estos países que han hecho las grandes transformaciones en educación, donde no hay ni siquiera educación privada, todo es público, pero con otro concepto. O sea, ahí los educadores tienen que tener un perfil excelente, profesional, están en continua, digamos, capacitación y formación, y innovación, y se llama descentralización, o sea,
vos no puedes estar manejando 65,000 profesores centralmente y ni se dan cuenta de qué es lo que está pasando. De acuerdo, pero... Hay que darle a esos gobiernos corporativos, digamos, los gobiernos de las escuelas y colegios, los gobiernos educativos, una participación muy importante a la comunidad, a los líderes, a gente que se preocupa por la escuela, por el colegio. Es que era la gran diferencia. Ahí después hablamos, porque tengo un proyecto de juntas de educación. Yo sé. Ahí estamos. Bueno, pero bueno, quedamos pendientes entonces. Claro, encantado. Muchas gracias. Mucho gusto.